Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, de por sí también bastante flashero. Es un tópico que es tanto físico como filosófico, aunque hoy en día es más filosófico que otra cosa, por la flasheada que es. Por alguna razón siempre me meto en cuántica. Primero que nada me gustaría decir que en este video se plantea la posibilidad de que vivamos en una simulación. O sea, obviamente que nadie sabe si esto es real o no, pero sí sigue siendo probable. Si nosotros consideramos a las matemáticas como las consideramos hoy en día, como una herramienta que nos sirve para entender el mundo, entonces estamos externalizando las matemáticas y estamos considerándolas como un invento del humano. Pero ¿qué pasa si en realidad las matemáticas no son un invento del ser humano, sino que es algo que se descubrieron? ¿Qué pasa si nos damos cuenta algún día que todo el universo puede explicarse con matemáticas? ¿Qué pasa si estas matemáticas en algún punto son este motor del universo? O sea, que el universo funcione debido a las matemáticas. Que a estas matemáticas también se le podrían dar el nombre de código. Se podría llegar a plantear de que todo el universo está funcionando gracias a diversos algoritmos. En el 2003, el filósofo Nick Bostrom de la Universidad de Oxford planteó la posibilidad de que nosotros estemos viviendo en una simulación y por lo tanto que estemos siendo controlados por civilizaciones más avanzadas. ¿No, Nick? Él afirma que si hay muchas civilizaciones tecnológicamente desarrolladas en nuestro universo, entonces es probable, bastante probable, que puedan crear simulaciones similares a lo que ahora hacemos con los videojuegos. Pero, bueno, obviamente mucho más reales, detalladas y teniendo en cuenta todo lo que conlleva replicar un universo. El físico Thomas Young hizo el experimento de la doble rendija en 1803, que consiste en disparar fotones hacia una lámina de metal con dos rendijas. Lo que se esperaba ver era que se formen dos líneas de luz, por así decirlo, puesto que se creía, o el consenso era de que la luz actuaba de forma corpuscular. Para sorpresa de todos los científicos, lo que se generaban eran líneas de interferencia. Luego de un poco de análisis se llegó a la conclusión de que eso es debido a que la luz actuaba en forma de onda. Pero eso no es lo más loco todavía. Lo más loco es cuando se disparaban fotones de A1 y se quería medir por qué rejilla pasaba. Cuando se quería medir por qué rejilla pasaba, lo que pasaba era que la luz empezó a actuar de forma corpuscular. O sea, empezó a actuar como partículas, como si fuesen partículas. Esto obviamente que es una locura. ¿Cómo puede ser que simplemente por el hecho de que se esté midiendo, la luz empieza a actuar de una manera totalmente distinta? Hay gente que compara esta situación con el funcionamiento de una computadora, diciendo que, bueno, las computadoras no pueden procesar. Con las computadoras me refiero a la hipotética computadora que estaría simulando este universo, ¿no? Bueno, las computadoras no pueden procesar cada partícula, por lo que el cálculo solo se hace cuando está siendo observada, para no romper la ilusión de la realidad del observador. Esto es un punto, digamos, que dicen la gente que cree que vivimos en una simulación. Después hay interpretaciones científicas sobre por qué ocurre esto de esta locura de que cuando se está midiendo por qué rendija pasa, el comportamiento cambia. En 1927 se dio a conocer la interpretación de Copenhague. Bohr y Heisenberg sugirieron que las partículas elementales son a la vez ondas y partículas. O sea, son las dos. Y concluyen que cuando las partículas están siendo medidas, o más bien cuando los fotones están siendo medidos, estos actúan como partículas puntuales. En otras palabras, dicen que el dispositivo de medida influye en el resultado del experimento. También hay otra interpretación, la cual se le llama interpretación de los muchos mundos. Un joven estudiante de la Universidad de Princeton, llamado Hugh Everett, en 1954, propuso una radical suposición que difería de los modelos populares de la mecánica cuántica. No creía que la observación causara que la materia cuántica dejara de comportarse en múltiples formas, sino que en lugar de eso, afirmó que la observación de la materia cuántica crea una división en el universo. En otras palabras, dijo que el universo hace copias de sí mismo para dar cuenta de todas las posibilidades y
estos duplicados se desarrollarán independientemente. Cada vez que un fotón es medido, por ejemplo, un científico en un universo lo analizará en forma de onda y el mismo científico en otro universo lo analizará en forma de partícula. Cada uno de estos universos ofrece una realidad única e independiente que coexiste con otros universos paralelos. El segundo punto. La máxima velocidad posible en el universo. Todo el mundo sabe que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz, ¿no? Bueno, eso es discutible, o por lo menos es el consenso que hay hoy en día. Pero siempre hay un problema. Empecemos diciendo algo que quizás no sepas. Se dice que la velocidad de un objeto está relacionada con el tiempo que este objeto percibe. Si el objeto va a la velocidad de la luz, entonces este no percibiría tiempo. El tiempo se detiene. Hay gente que dice que esto es porque existe un mundo virtual y que la velocidad de la luz es el límite de procesamiento de la información. Cuando algo va muy rápido, lleva más tiempo de procesamiento, por lo cual la lógica, la velocidad de la luz y su relación con el tiempo hace que se ahorren recursos. El tercer punto, entrelazamiento cuántico. Ahora es cuando las cosas se complican un poco. Los fotones o las partículas en general tienen la propiedad de girar, o lo que se conoce como el spin. En realidad estas no giran o rotan, pero bueno, como se trata de un modelo simplificado, se lo imagina que es así. Antes de la observación de una partícula, esta no tiene un spin específico, por lo que se considera que está en una superposición de incertidumbre. Parece que a la naturaleza le resulta difícil calcular el giro de todas y cada una de las partículas, por lo que utiliza un esquema simplificado. Cuando se observa, actúa de una forma más real, entre comillas, y se calculó su rotación. Einstein propuso un experimento para probar la interpretación de Copenhague, y los resultados fueron interesantes. Digamos que un átomo emite dos fotones. Debido a la ley de la conservación del momento, su estado estará interconectado. Cuando ambas partículas están siendo observadas, tendrán un giro en direcciones opuestas. Esto se le llama entrelazamiento cuántico. Los fotones no saben en qué sentido girar hasta que son observados, y por la observación de un fotón, alternamos el giro del otro para que sea el giro opuesto. Lo que quiero decir es que si nosotros tenemos un fotón en un lugar X y tenemos otro y observamos un fotón, vamos a ver que su orientación es una, pero que la del otro fotón va a ser otra. Siempre. Pero, o sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo hay esa transmisión de información? ¿Acaso hay transmisión de información? ¿Cómo? Porque lo más loco es que se hizo un experimento justamente separando estos dos fotones a 18 kilómetros de distancia, y con los aparatos que ellos estaban midiendo, con los que hacían el experimento, llegaron a la conclusión de que la transmisión de la información iba por lo menos 100.000 veces más rápida que la velocidad de la luz. Estamos hablando de locuras. Einstein, por supuesto, estaba en contra del concepto de que existiese información que pudiera transferirse más rápido que la velocidad de la luz. Así que supuso que los fotones contenían la información de en qué sentido girar en el caso que fuesen observados, por lo que el observador no cambiaría nada, sino que simplemente reconocería el giro. Por otro lado, John Bell dijo que el fotón elige aleatoriamente un spin, o más bien un sentido de spin, después de la medición, y que pueden transferir información mucho más rápido que la velocidad de la luz. Pero esto causó más preguntas. La verdad es que todo esto de la cuántica es bastante confuso. Hasta confuso para la gente que se dedica a esto. O sea, nadie te puede llegar a decir que comprende y entiende perfectamente todo lo que es la mecánica cuántica, porque por más de que se vayan generando relaciones y fórmulas, lo que sea, sigue siendo muy ajeno a lo que se vive en el día a día, o por ejemplo lo que se experimenta en la física newtoniana. Algunas teorías dicen que todos estos problemas se pueden resolver considerando una realidad virtual, o sea que literalmente vivamos en una realidad virtual, ya que cuando las dos partículas estas están distanciadas, sus programas se combinan para ver conjuntamente los dos puntos, por lo que la distancia ya no es importante. El mundo de las partículas elementales se intenta explicar con la mecánica cuántica. Ahora, el macromundo se intenta explicar con la teoría general de la relatividad. El problema es cuando se intenta unir ambos
campos de estudio, digamos, es complicado. Pero debería existir una teoría que unifique todo. Y esta teoría, para algunos filósofos y algunos físicos, es la de que vivimos en una simulación. Algunas cosas se podrían llegar a explicar debido a la comprobación de que esto realmente sea así. Pero no dudes de que surgirían muchas más preguntas. Espero que les haya gustado el video. Y si su mente explotó, bueno, no me hago cargo. No, pero en serio, suscríbanse y denle like.